Hola Tere, ¿cómo estás? Si quieren ponerle lo tengo, porque ya ven que les pregunta ahí. Estamos iniciando la grabación de esta charla, de esta conferencia sobre la pandemia y la carta que el Consejo de Transformación Educativa le envió a Andrés Manuel López Obrador para la transformación educativa en octubre de 2018. O sea, no es una carta reciente, pero pues ahorita con el tercer informe de gobierno, pues cobra relevancia recordar que desde hace 3 años, en octubre de 2018, casi 3 años, pues le enviamos y lo difundimos, se mandaron a imprimir más de 5,000 trípticos con esto, aparte de llevarlo a la casa, que en ese momento era la casa de transición, cuando el López Obrador era presidente electo. Y pues ahora tenemos un tercer informe, ¿no? Y en el ámbito de la educación, ¿qué han sido estos 3 años? Pues por una parte, un secretario de Educación que ustedes recordarán que se llamaba o se llama Esteban Moctezuma Barragán, pues una persona que no tiene obra educativa, no tiene proyecto educativo, al igual que no lo tenían eh, sus antecesores, por lo menos de 1976 a la fecha, la totalidad o ¿no? La totalidad de los que han ocupado la Secretaría de Educación no tienen obra educativa, no son emblemáticos, no tienen trayectoria educativa. Y así lo ha sido también Esteban Moctezuma, los 2 y medio primeros años de López Obrador, 2 años, pues lo ocupó la Secretaría de Educación Esteban Moctezuma, pues alguien que fue secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo. Por ahí ocupó un puesto en la Secretaría de Educación, pero no es una persona con trayectoria educativa. Y así, desde 1976 a la fecha, si nosotros hacemos el recuento de los secretarios de Educación, pues tenemos que, además de no ser educadores, no tener trayectoria educativa, han durado en un promedio de 3 años. Hola Gaby, bienvenida. Sí, en servicios también. Y Judith también, bienvenida. Un promedio de 3 años en el cargo. Lujambio, pues tampoco era una persona con trayectoria educativa. Él venía del Instituto Federal Electoral y si nos vamos hacia atrás, Vázquez Mota, ¿quién más ha sido secretario de Educación? Eh, podemos ir a Serrano Limón, a, al secretario de Educación de Salinas fue nada menos que Bartlett, que tampoco tenía educación. El de la Madrid fue uno de los secretarios de Educación de la Madrid, fue eh, Reyes Heroles, ¿no? Y el otro fue otro político, González Avelar, ninguno, ¿no? Y antes, con López Portillo, pues tampoco, fue Fernando Solana, que un poquito, que tenía trayectoria educativa, Porfirio Muñoz Ledo, digo, pues que eran profesores universitarios, pero no tenían obra propiamente educativa. Dice Sol Carrasco, esas personas solamente ven la oportunidad. Pues sí, ha sido el cargo de secretario de Educación Pública, ha sido más político. Y ahora de febrero para acá, desde diciembre lo anunciaron, pero en febrero tomó posesión, pues es la maestra Delfina González, ¿verdad? Que pareciera que pues había sido directora de una escuela, tiene una maestría en cuestiones educativas y tiene, pues era maestra, ¿no? Es maestra de primaria en su origen, pero pues en los 6 meses que lleva, 7 meses que lleva, si estuviera Esteban Moctezuma o estuviera ella, sería lo mismo. Entonces, por lo menos en el ámbito educativo, los 3 años de informe de López Obrador, pues no parecen tener mayor trascendencia, pues un poco que ha planteado las universidades, ¿no? Que ha estado creando universidades, pero no en el proyecto educativo, o sea, sí un poquito que haya más espacios para ocupar la universidad. Bueno, está bien,
qué bueno que haya más espacios, porque sí es un problema grave que los jóvenes no tengan donde estudiar. Entonces, pues que se abran más universidades no deja de ser un gesto, pero pues muy limitado. O sea, eso hay que hacer un poco de contexto para entender también eso. Desde 1976 que se crean las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales de la UNAM y la UAMI, las UAMs. Después se crearon 3 unidades de la UAM en los años 70 y una cuarta unidad se creó hace unos 15 años, la unidad Coajimalpa. Pero por ejemplo, la UNAM, más o menos desde 1976 que yo ingresé a la UNAM, 76, pues tenía 300,000 alumnos, más o menos. ¿Cuántos alumnos tiene ahorita la UNAM en total? Pues menos de 300,000. O sea, bajó la matrícula, en lugar de subir, bajó. Y la UAM, pues ha crecido un poquito. Habría que destacar que surgió a principios cuando era jefe de gobierno López Obrador, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y que tuvo un rector inicial bastante importante. Ya se me va su nombre, Manuel Pérez Rocha, ¿no? Manuel Pérez Rocha, pues es una persona con trayectoria educativa. Ya después, como que no ha estado tan consolidada la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Se abrieron bachilleratos en la Ciudad de México. Y ahora también, digo, las universidades Benito Juárez, pues se plantean 100 universidades, pues está bien, pero el modelo educativo, el proyecto educativo, es decir, la obra, la trayectoria, el significado de la educación sigue siendo en esencia el mismo, ¿no? Es decir, el mantener la idea de la transmisión. Incluso ahora con la pandemia, pues se tuvo que suspender la educación presencial y afortunadamente, podríamos decir, surgió esta conectividad en línea que no debe sustituir a la presencial, pero que abre por supuesto, otras posibilidades. No se tendría que ver como una u otra. En línea, como se ve en este momento, podemos conectarnos desde diferentes lugares, y eso enriquece porque son diferentes experiencias. Entonces, la educación en línea y el Zoom pues viene a tener una relevancia, pero el problema es que la educación en línea se ha tratado de hacer con programas educativos obsoletos, podríamos llamarle así, ¿no? Programas educativos obsoletos, porque siguen queriendo que los niños pues aprendan cosas que no son interesantes para ellos en esencia. Por ahí en el preescolar, pues que los juegos, las imágenes, los colores, las formas, pues sí son atractivos para los niños, y aún así algunas maestras de preescolar meten planas y meten ositos perezosos que les ponen, ¿no? Ahí. Entonces, la educación así como tienes que aprender ciertas cosas establecidas. Todavía el primero o segundo año de primaria que empiezan a aprender a leer, a escribir, pues es un descubrimiento para los niños poder leer los letreros en la calle, el poder tener acceso a los libros, la comunicación ahora por el WhatsApp, por el Facebook, y ahora pues tienen mucho acceso a videos los niños, que por cierto la escuela pareciera que no los toma en cuenta, ¿no? O sea que hay una gran riqueza en Internet y en videos que la escuela parece no estar sensible a ellos, a estas nuevas tecnologías, más que las ve como un medio sustituto del aula. Por eso se le llama educación, equivocadamente se le llama educación virtual, porque lo que es virtual es el aula, pero la educación no es virtual, porque virtual quiere decir que pareciera ser y no es. Lo que pareciera ser un aula no es un aula, de acuerdo, pero la educación es una realidad. Y entonces, durante la pandemia, pues se ha tratado de amoldar a los programas educativos obsoletos. Saludos, Sol Carrasco. este, las nuevas tecnologías, y ahí tienes a los niños tratando de aprender de la televisión más, y con la implicación de que muchos niños no tienen el acceso a los medios, muchos docentes no estaban familiarizados, todo esto que ya se ha dicho bastante sobre la pandemia. Pero algo que me interesa a mí el día de hoy destacar es que la pandemia es una crisis
general, pero también en particular es una crisis educativa. ¿Y qué quiere decir crisis? Una disyuntiva. Sabemos que las crisis pues, son difíciles de afrontar, pero también sabemos que las crisis son oportunidades. Entonces, por eso quise hacer esta charla el día de hoy, planteando a la pandemia como un parteaguas, que debiéramos verlo como un parteaguas. No volver a la escuela a hacer lo mismo de antes, con los mismos programas, con el mismo enfoque. Pero este cambio de paradigma que se requiere en la escuela no parece estar en el paradigma de quienes hoy tienen la responsabilidad, las responsabilidades de dirigir las escuelas, de coordinar las escuelas, en parte porque no tienen trayectoria educativa, no tienen sensibilidad, y aunque la tienen, parece que les gana la mecánica política y no tienen, no tienen sensibilidad e ideas de cómo cambiar el proyecto educativo. Entonces, una de las cosas que quisiera yo que en esta conferencia nos lleváramos es la sensación de que no podemos simplemente retornar a la misma educación que antes. Que tenemos que aprovechar a la pandemia para cambiar muchas cosas, entre ellos la educación, también el modelo social, también los modelos interactivos, las relaciones de pareja, la familia, todo habría que verlo con ojos nuevos, con miradas y con posibilidades nuevas para aprovechar, digamos, la difícil que ha sido este año y medio de confinamiento y de pues muchos fallecimientos, muchas enfermedades, pero que tendríamos que dar pasos adelante. Entonces, por eso le referí el título de esta charla como la pandemia y la carta que le enviamos en el 2018 a López Obrador. Y es importante esta carta, que ahorita la voy a poner en pantalla, pues porque hace 3 años y que se la llevamos a la Casa de Transición, la multiplicamos, la difundimos, y no hay como esta sensibilidad más para lo que dice Anaya o lo que dice Loret, que para lo que estamos diciendo, por ejemplo, los integrantes del Consejo de Transformación Educativa, que yo pienso que somos la institución más sólida de educación, de cambio educativo, de proyecto educativo. El CTE, Consejo de Transformación Educativa, tiene un proyecto educativo que se plasma esencialmente en esta carta que vamos a revisar y que vamos a ir comentando. Entonces, digo, lo único que se ve es que no hay sensibilidad. Aunque la volviéramos a mandar, y ahorita esta conferencia, pues es otro medio, otra forma de mandar el mensaje, pero no llega, o sea, no. Entonces tenemos que pensar en irlo haciendo nosotros mismos, digo, sin menoscabo de que sigamos insistiendo, y ojalá, por ejemplo, vieron, no sé si les mandé a la mayoría de ustedes, la escuela para padres que ya se hizo formal en Nuevo León. Bueno, es un paso adelante, aunque esa escuela para padres debiera ser asesorada por el Consejo de Transformación Educativa, porque aunque ya es un paso que hay escuela para padres, pero no deja de tener un cierto enfoque tradicional, la ley de escuela para padres. Y nosotros traemos cosas pues más importantes, más interesantes, más avanzadas, y además si transformamos la educación, pues estamos transformando al país, a la nación, a la sociedad, al mundo inclusive. La educación juega un papel muy importante en la transformación social. Entonces, querer hacer o plantearse una supuesta cuarta transformación sin cambios educativos, pues es un sinsentido, es un absurdo. O sea, lo primero o de las primeras cosas que hay que cambiar es el proyecto educativo, pero no tiene aparentemente el paradigma de López Obrador, no tiene esa sensibilidad, ni la gente que lo acompaña. Digo, nosotros le mandamos la carta y tenemos las ideas, pero pues ojalá y pudiera ser sensible, ¿no? Vamos a ir entonces comentando la carta. Lo primero que hay que decir, pues, es que la enviamos en octubre de 2018. La fecha es importante porque todavía el observador no tomaba posesión como presidente, ¿no? Y por eso hay que darle ese contexto. Y por eso en ese momento dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México 2018-2024. O sea, todavía era presidente electo. Presente. El Consejo de Transformación Educativa felicita al pueblo de México y a usted por el triunfo obtenido en la jornada electoral del 1 de julio de 2018.
con lo cual se abre una nueva etapa en la historia de nuestro país con grandes posibilidades de avanzar en los anhelos colectivos y personales de los mexicanos. Compartimos con usted la idea de acabar con la corrupción y convocar a la honestidad, a la unidad y a la cooperación, equidad, fraternidad, libertad, paz y verdadera democracia. Que parecía López Obrador, poca idea también del país, hasta lo regañó por hablar del populismo, no sé si recuerdan todo eso. O sea, realmente Peña Nieto, pues fue el colmo de que de alguien que pudiera ocupar la silla presidencial. Y pues, narcotraficantes, porque no los juzgaban, no había un proceso, simplemente era Terminator, los mataban, ¿no? Y Peña Nieto le siguió también por ese lado, ¿no? Este, y Fox, pues, ni sabía lo más básico de ortografía, ¿no? Ni tenía él una formación sólida de tipo académico universitario, y, y puso una secretaria de educación también muy elemental, ¿no? A Reyes Tamés fue su secretario de educación, un universitario, un rector de una universidad regiomontana. Entonces, sí era un triunfo, sí fue un triunfo. 30 millones de votos fueron muy importantes y por eso es lamentable que a 3 años después las cosas sigan muy parecidas, ¿no? Hay que entrebuscar algunas de las cosas que se han podido plantear. Podríamos pensar que hay menos represión, aunque ahora con lo que está haciendo el Instituto Nacional de Migración con los migrantes, pues casi se vuelve a los años de Peña Nieto, ¿no? Y lo que pasó también, pues con esta panista Lía Limón acá en la Ciudad de México, de las fuerzas de choque, parecía haber acabado con López Obrador y en general ha sido relativamente poco represivo, aun con estas excepciones. Y que a lo mejor él, no sé si algunos de sus allegados son personas que parecen no estar lucrando con el poder económicamente como sí los sexenios anteriores, varios sexenios anteriores, pues eran así como para enriquecerse, ¿no? De repente ya tenían un montón de dinero. Entonces, sí está bien acabar con la corrupción, lo cual, por cierto, no ha ocurrido. Sí. Algunos sí se ve que pues, López Obrador a lo mejor no roba, a lo mejor el que acaba de renunciar, Julio Scherer Ibarra, pues a lo mejor no roba, no sé, Olga Sánchez Cordero quizá no robe, no, no sé, pero lo que sabemos es que en los mandos intermedios y en los mandos bajos del gobierno actual, la corrupción sigue tan parecida a como era la corrupción en años anteriores, que no hay mucha distinción, ¿no? Pues, en fin, que no hay guerra contra el narcotráfico, pero pues seguimos teniendo un número de homicidios muy elevados. Entonces no se ha logrado la paz, no hay verdadera democracia, las elecciones, aunque no fueron tan cuestionadas como algunas anteriores, pero no hay poder del pueblo. O sea, son una casta, un grupo, una clase política, los que siguen tomando las decisiones, pues, y al grado que esto, voy a poner silenciar al entrar. Esto que hacemos nosotros de plantear un cambio educativo, pues no ha sido recibido, ¿no? Es decir, no hay poder del pueblo, sino el Consejo de Transformación Educativa, que es una de las organizaciones, o quizá la organización más importante de proyecto educativo, pues no es atendida. No es atendida. Entonces, si el Consejo de Transformación Educativa, con todo lo que vamos a ver ahorita que ha hecho, no es atendido, el pueblo, pues menos, ¿no? Los que no están organizados.
Entonces, dice la carta, consideramos importante construir un nuevo proyecto social en el que cada persona tenga sentido de comunidad, que es el concepto de sociedad del afecto, ¿no? En el que cada persona tenga sentido de comunidad y las comunidades e instituciones se esmeren en el cuidado del bien y la prosperidad de cada uno de los mexicanos. No de darles una limosna de 3,000 pesos cada 2 meses, sino de su desarrollo, de su proyección, ¿verdad? Para lograr una nueva configuración social es necesario entrelazar cambios políticos, económicos y culturales, es decir, cambios en la estructura organizativa de la sociedad y en las actitudes y capacidades de las personas. Y pues cambios políticos, digo, las elecciones y la reforma política anterior al observador sigue hasta la fecha vigente, el INE sigue más o menos, las campañas de lodo siguen vigentes, cambios económicos, pues lo único es que estos como, así, como cosas que les dan, ¿no? A las personas discapacitadas, a las personas con limitaciones, pues con adultos mayores, a las madres solteras, a los estudiantes que les da becas. Digo, está bien, pero no es un cambio económico esencial. Culturales, pues no, las mañaneras serán un cambio cultural, a lo mejor un poco que nosotros propusimos desde el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano que ya no se llamara Árbol de la Noche Triste, sino que se llamara Árbol de la Noche Victoriosa, y hace poco, que fue la jefe de gobierno, Claudia Sheinbaum, a ratificar esto que nosotros ya habíamos planteado desde 2017, y que bueno, pero se pueden hacer tantos cambios culturales, una efervescencia cultural de las artes, de la cultura popular, de las culturas originarias, y pues no sé, no hay un proyecto cultural interesante, no lo hay. Es decir, cambios en la estructura organizativa de la sociedad, pues tampoco. La sociedad sigue organizada con el mismo esquema que era antes. En las actitudes y capacidades de las personas, bueno, no en esencia. Las actitudes, pues que ahora la gente quiere estar más participando, las mujeres están mucho más activas, más firmes, más decididas por los feminicidios tan graves que han ocurrido y que a veces se torna en un nivel de violencia que parece no sano, pues no, pero bueno, la causa de las mujeres, pues sin duda. Entonces sí ha habido cambios de actitudes, pero no promovidas desde un proyecto gubernamental o algo así. Uno de los aspectos más necesarios y estratégicos de una transformación educativa y escolar alternativa a los modelos neoliberales que se habían impuesto en los últimos 40 años, culminando con la mal llamada reforma educativa de 2013, que usted ya ha expresado que será derogada y debe ser sustituida por un nuevo proyecto educativo. O sea, sí está bien que sea derogado, que ya no estén amenazados los docentes de ser despedidos o denigrados, puestos en una... Pues ese era un enfoque pésimo de Peña Nieto y pues de Mexicanos Primero, de Loret de Mola de Calderón, ¿no? De estigmatizar y culpar a los docentes de los proyectos educativos, de los problemas educativos. Pues bueno, con López Obrador sí, se quitó ese estigma frente a los docentes, pero ¿qué se logró en cambio? O sea, está bien que se haya quitado lo mal que venían haciendo Calderón y Peña Nieto, pero ¿cuál es la alternativa? Ahora, ¿cómo se están formando los docentes? ¿Qué beneficios tiene su labor docente? Pues no hay nada, no hay ningún proyecto digo, que sea novedoso, que sea trascendente. Los clásicos proyectos de que hay cursitos para los docentes, muchos de ellos de no muy buena calidad. Muchos docentes se quejan de que los obligan a ir a cursos que los duermen, que no hay sustancia. Entonces, el 29 de 2011 y por ello, entre otros ciclos, 2013, 2015 y 2017. El 2013 en Ixtapan de la Sal, el 2015 en Tlaxcala, 2017 en Veracruz, de los cuales se han producido 29 libros que están publicados en el sitio del CTE que ustedes ya conocen, transformación-educativa.com, sin acentos, por supuesto. Además, en julio de 2016, en la ciudad de Leipzig, Alemania, realizamos el primer seminario
Europeo Latinoamericano de Transformación Educativa, cuyo libro también está publicado en el sitio web mencionado. O sea, hay un montón de propuestas. Imagínense 30 libros con propuestas de qué se puede hacer. En septiembre de ese año, de 2016, en Costa Rica, constituimos el Consejo Latinoamericano de Transformación Educativa, el CLATE. Y en ese año, en 2018, aquí apenas se anunciaba que estaba en la víspera, cuando mandamos la carta, pero se realizó el primer Congreso Mundial de Transformación Educativa en Nápoles, Italia, del 29 al 31 de octubre. Esto lo mencionamos en un párrafo, pues para decirle a los que somos personas que traemos no estamos empezando, no estamos improvisados, traemos una perspectiva, hemos hecho acopio de una gran riqueza de propuestas educativas, porque los libros, 30 libros, no son de un solo autor, ¿no? Ahí están muchísimos autores que con esta idea de la transformación educativa en los diferentes aspectos, lo pedagógico, el aprendizaje, la producción de infraestructura, las formas de evaluación, las tecnologías han sido parte muy importante del análisis de las posibilidades tecnológicas. Entonces hay mucho que nutrir en esos libros, y que aquí hacemos una propuesta, una síntesis, ¿no? Dice: por lo anterior, deseamos expresarle nuestro compromiso para contribuir a la transformación educativa con las siguientes propuestas. El 1, el concepto de educación, de enseñanza y de aprendizaje. Es muy importante el concepto de educación, porque justamente el paradigma es lo que no deja esa idea de que tienes que capacitarte, y los docentes toman de los científicos un conocimiento que les inoculan o a los estudiantes, y estos lo reproducen. Esta idea de transmisión educativa pues está muy vigente, y por eso aquí nosotros queremos plantear a la educación. Dice: debe concebirse como un proceso continuo, no solamente en la escuela, no solamente escolarizado, un proceso continuo de generación, es decir, creación e incorporación de experiencias, de conocimientos, de conceptos, de valores, de actitudes, habilidades, técnicas y tecnologías, para elevar o hacer crecer el poder de realización individual y colectivo, así como su proyección social. El poder de realización y el poder de incidencia social, podríamos decir, ¿no?, de qué es la educación. Entonces, aquí el punto importante es que se pone énfasis en la creación, no solamente la asimilación. Este juego entre lo que podemos producir y lo que incorporamos de las generaciones de otros, ¿no? De generaciones anteriores y de otros, no necesariamente anteriores, sino coetáneos, ¿no? Dos, la educación para la cooperación, la creación y la paz, para la paz con justicia social. Y para la salud, no en aprender cosas preestablecidas, ¿no? Como les digo yo, a ver, ¿quién sabe para qué sirve un binomio al cuadrado? ¿Quién lo ha usado? ¿Quién lo ha aplicado? O sea, que tenga un sentido para los estudiantes de educación. Bueno, en lo que coincidimos, y que es con López Obrador, que el punto 3 parece que ya de antes, y por una necesidad, está teniendo un poco de desarrollo, es el acceso universal a la educación de calidad en todos los niveles. Todas las personas deben tener derecho y acceso a la educación gratuita y de calidad, porque lo que pasó con la universidad es que no crecieron las universidades, o crecieron muy poco. De 1976 a 2021 han crecido muy poco las universidades públicas, y eso ha abierto pues el margen para que haya mucha educación universitaria de carácter privado, y también a nivel preescolar, secundaria, primaria y preparatoria. Pues antes de 1988, pues la mayoría de la gente iba a las escuelas públicas. Es por ahí del 80, 88 que empieza a darse este fenómeno de que ahora la mayoría de la gente, bueno, una proporción mucho mayor de la gente, no estoy seguro si es la mayoría,
va a las escuelas privadas. Y pareciera una división de clases sociales, ¿no? Las personas sin recursos pues van a la escuela pública. A pesar de que en la escuela pública hay muy buenos docentes, pero van las personas con menos posibilidades socioeconómicas y a veces culturales. Y a las escuelas privadas, pues van las clases medias. Entonces, sí está bien esta idea de hacer crecer la matrícula de la escuela pública y volver a la gran calidad que debiera tener la escuela pública, que no han podido mucho con las universidades como el Poli o la UNAM y algunas universidades estatales, porque tienen una infraestructura docente, académica y también de instalaciones que es difícil que las universidades privadas puedan más o menos igualar, pero esa había sido la tendencia. Entonces, por lo menos ahí hay un pequeño punto que López Obrador, que debiéramos de valorar de lo que López Obrador ha venido haciendo, pero que decimos no cambia el modelo educativo, solamente la incorporación. La educación gratuita debe ampliar su cobertura hasta lograr una oferta equivalente al 100%, que por cierto estamos todavía lejos de eso, al 100% de la demanda nacional desde la educación inicial hasta posgrado. Compartimos su propuesta de abrir más universidades para que todas las personas que lo deseen puedan continuar sus estudios, así como el apoyo con becas para ello. Ese es el punto donde mejor calificado podría salir López Obrador en esta carta, ¿no? En relación con esta carta. No porque la haya leído, no porque nos haya caso, él ya lo traía desde que fue jefe de gobierno de la ciudad, del Distrito Federal en aquella época. 4. Las escuelas como centros de acción social y cultural, esto sí no se les ocurre, ¿no? Las escuelas de todos los niveles deben ser consideradas como centros de transformación social y cultural. La misión de sus estudiantes y docentes debe ser generar efectos culturales en las comunidades locales, estatales, nacional o internacional, según sea su interés y sus posibilidades económicas, políticas, sociales y ecológica, ¿no? Bueno, el interés y posibilidades económicos, políticos, sociales y ecológicos. Entonces, que las escuelas tengan originalidad. Y a este punto, posteriormente, yo le he llamado el tequio escolar. Centrar la escuela en el servicio de la comunidad, en hacer algo valioso, porque además eso tiene una implicación muy importante para el proyecto que también tenemos de Sociedad del Afecto. Porque si los niños se la pasan haciendo cosas, digamos, planas o sumas, restas, ecuaciones algebraicas, pero no saben el sentido de para qué, no lo aplican, no se involucran con la comunidad, entonces la comunidad se vuelve algo ajeno, se vuelve algo abstracto. En cambio, si los niños, los jóvenes, las personas, los adultos inclusive, al estudiar hacen cosas para la comunidad, entonces hay un vínculo afectivo con la comunidad que decimos que es el mayor antídoto contra la corrupción y además es el mayor crecimiento de la autoestima. Imagínense que de una escuela o de un grupo escolar se generó un proyecto para la comunidad que puede ser de tipo material, construyeron una escalera donde hacía falta, abrieron una calle, gestionaron que se abriera, hasta cuestiones culturales, ¿no? Ya hicieron eventos de teatro, de poesía popular, de deportes, o sea, este vínculo con la comunidad de culturalización y de transformación de la comunidad a través de la escuela, ¿no? La escuela puede ser un poderoso transformador de la comunidad. Luego pusimos las prioridades educativas muy distintas a las de Jacques Delors, los 4 pilares de la educación de Jacques Delors. En este caso son 6. La educación debe centrarse en el encuentro entre las personas, por lo cual deben desarrollarse prioritariamente las siguientes capacidades. Inciso A, expresar ideas expresar ideas propias claramente por escrito. Que la gente a veces tiene ideas propias, pero no las escribe. Hay un desfase a veces a los estudiantes, ¿qué piensan sobre esto? Y piensan o van conversando y piensan cosas interesantes. A ver, ponlo por escrito. Y no saben cómo ponerlo por escrito. Entonces, desde preescolar, una línea hasta posgrado, debe ser aprender a escribir, pero no aprender a hacer recaditos o copiar o tomar dictado. Aprender a escribir, a poner por escrito sus sentimientos, sus ideas. Eso sería valiosísimo, porque además el que escribe tiene la sensibilidad del posible lector. Y eso afectiva e intelectualmente es muy importante. Pensar
¿cómo lo va a leer? ¿Cuántas veces no al hablar o al escribir me mandan un mensaje que dice, estoy haciendo cambios en lo primero que me dijiste, pero de lo último, perdón, de lo segundo, no sé si, no, ¿y qué fue lo primero, no? O sea, como si ya estuviera sobresabido, ¿no? Muchas cosas de esas comunicaciones, ¿no? Entonces, eso está bien, pero ¿cuál? Pues lo que me había dicho. ¿Y qué te había dicho, no? O sea, aprender a comunicarse mejor y la escritura, saber escribir muy bien, ayuda a la comunicación oral también, a la comunicación cotidiana. Y el que no escribe, pues a veces se da a entender con gestos o insiste en la manera oral, pero la escritura desarrolla la inteligencia, desarrolla los afectos, desarrolla la organización mental, por eso es tan importante. La segunda prioridad es saber aprender a organizarse, que es lo que más nos falta en América Latina y que los anglosajones nos llevan, pues tienen capacidades, aunque su estilo pues es verticalista, es economicista, ¿no? Pero tienen buenas capacidades organizativas. Y en cambio en América Latina pues tenemos dificultad para la organización en equipos que permitan la integración eficaz y eficiente de los talentos e intereses individuales. Entonces, desde la escuela que se organizaran, que aprendieran qué es la organización, la distribución y el acoplamiento de funciones diversas, sería muy, muy importante. Y ese punto B es la clave para salir de la pobreza en América Latina. Mientras no sepamos organizarnos, pues ahí seguirán emigrando muchos de nuestros compatriotas para que los organicen los anglosajones en los países anglosajones. Entonces, si nos aprendemos a organizar, la organización es poder, es riqueza, es inteligencia. Entonces, es muy importante. Tercero, escuchar de manera receptiva y sin prejuicios las ideas, sugerencias, inquietudes y necesidades de los demás, buscando integrarlos en el propio punto de vista, el no dogmatismo, no prejuicios, mente receptivamente abierta. De hecho, le estoy dando a este punto de escuchar el diálogo receptivo, le llamo yo también, elemento clave para lograr la sociedad del afecto es el diálogo receptivo y junto con el diálogo receptivo la posibilidad de construir consensos. Que no sea alguien dice una cosa y el otro dice algo distinto y empiezan a rivalizar y a contraponerse porque no encuentran fórmulas para integrar las perspectivas. Entonces, el tener habilidades para integrar lo que el otro dice, para escucharlo con atención, encontrar esos puntos, los elementos que cada quien puede incorporar del otro y cómo se puede recombinar o generar una nueva posibilidad que integre y que genere consenso. Si desarrolláramos esa habilidad, entraríamos en la medida en que desarrollemos esa habilidad de diálogo receptivo y formación de consensos, construcción de consensos, estaremos avanzando en la sociedad del afecto. Inciso D, desarrollar relaciones afectivas satisfactorias, estables y duraderas en la familia, la pareja, la amistad, los compañeros, porque eso tradicionalmente pues está fuera de la escuela, ¿no? Cada quien es padre o madre o hermano o pareja, pues como ahora sí, como medio vio en la televisión, medio vio entre sus papás o sus familias, pero no hay una formación y hay muchos criterios de cómo generar relaciones afectivas satisfactorias, profundas, estables y duraderas. Entonces eso es muy importante que la escuela lo retome. Hablan un poquito ahora de la educación socioemocional, pero con estilos Daniel Goleman de la inteligencia emocional, pues peor sería que no estuviera eso, pero la verdad es que es muy pobre todavía ese enfoque para lo que se requiere para lograr salir de las neurosis y de las rivalidades y los conflictos familiares, de pareja, de amistades. Hay mucha traición en las amistades, ¿no? La gente no quiere tener amigos porque en cuanto confía, al ratito le quedan mal, ¿no? A tener un buen actitud de compañero, de compañerismo y no el bullying o el mobbing en los centros laborales. Entonces hay formas educativas para eso que la escuela debería retomar y que está en esta carta y que pues les digo a Esteban Moctezuma, a la maestra Delfina y al observador, pues parece que esto como que no entienden de qué se trata y por eso esta conferencia a ver si les llega por ahí. Habilidades para generar consensos, bueno, es el punto que ya había dicho, los consensos.
Entonces nos interesa en el punto 6 un enfoque antidogmático y plural, ¿no? La formación y enseñanza en todos los niveles educativos debe tener un enfoque antidogmático y plural para combinar los talentos e intereses individuales y colectivos de docentes y estudiantes con una orientación a la acción, al razonamiento, a la creación, a la producción original, a la cooperación, a la formación y desarrollo de equipos, a la trascendencia y al compromiso social. Este es el plan, el concepto general para un plan de estudios, sobre todo de educación básica. Por ello, dice aquí, en la educación básica deben considerarse las siguientes líneas generales del trabajo escolar. Inciso A, expresión escrita y comprensión lectora. Inciso B, recepción y expresión estética. Fíjense, las artes deben estar priorizadas, no poniéndolas como relleno, como suele suceder en la educación tradicional. Pues a ver, música, como bueno, eso no es tan importante, pero estudia un poquito de música. No, aquí la recepción y expresión estética serían muy importantes. Tercero, formación y desarrollo de empresas cooperativas. Cambiar ya esta idea de estudiar para ser empleado, para ser usado en una empresa, por decir, por la autogestión. Vamos a formar. Sí queremos emprendedores, sí queremos empresarios cooperativos, personas que tengan iniciativa y que sepan, como decíamos hace un ratito, organizarse. Y eso debería estar desde preescolar, primaria, que los niños aprendieran lo que significa una empresa cooperativa. Si no, pues cuando llegan a la adultez y quieren trabajar, pues no saben cómo organizar una empresa, ¿no? Y por eso mejor pues van a alguien que los contrate, si no en México, pues en Estados Unidos o en Canadá o otro país. El cuidado de los otros sería de la comunidad, el cuidado de los otros y de la comunidad, ¿no? Otra asignatura que recomendamos, ¿no? El cuidado de las relaciones, todo eso que decíamos. El cuidado de la salud, ¿no? No ciencias naturales, cuidado de la salud y cuidado del ambiente. Por ahí en una charla que di sobre sociedad del afecto, me decían que en lugar, que además de ciudadanos deberíamos ser cuidadanos. Entonces, este cuidado de los otros es la atención a los otros, es un proceso afectivo. El cuidado de la salud, repito, no ciencias naturales, sino vamos a cuidar la salud no, y el cuidar el ambiente con toda una lógica de tipo ecológico y de vida. El inciso G, compromiso social, ética y formación ciudadana. El inciso H, investigación, ciencia y tecnología, que los niños empiecen a investigar y a hacer ciencia y tecnología desde muy temprana edad, como ya lo decía en una charla anterior en este mismo espacio del Consejo de Transformación Educativa. Recreación y desarrollo deportivo, lenguas y culturas mexicanas, estamos proponiendo que se estudien las lenguas originarias, que se aprendan, incluso lo ponemos prioritario sobre el inglés o el chino, que ahora están de moda. ¿Por qué prioritario? Pues porque hay una riqueza cultural ahí milenaria que se está desaprovechando e incluso se está perdiendo por no saber las lenguas originarias. Entonces, sentir orgullo y además, a través de eso, proyectar nacional e internacionalmente las culturas originarias con todo el valor que tienen y que hace que un proyecto como este pueda surgir en México, en América Latina, con esta concepción, con este paradigma. Y desde luego lenguas y culturas extranjeras, pero no solamente inglés, pues diversas lenguas. A nosotros nos interesa, por ejemplo, mucho el aprendizaje del brasileiro, ya no le llamamos portugués, pues por la comunicación en América Latina. El voltear hacia América Latina es muy importante y no seguir queriendo imitar la vida anglosajona, que a pesar de que tiene mucha riqueza material, tiene mucha pobreza afectiva. Entonces, la América Latina debería de desarrollar las dos riquezas, riqueza afectiva y riqueza material, en integración con la naturaleza y sin desperdicio, ¿no? Cuidando el consumo responsable, pero teniendo una muy buena vida, ¿no? 7. La formación docente integral debe diseñarse y aplicarse un programa sistemático para la formación, capacitación y actualización de docentes a fin de desarrollar sus capacidades didácticas y en las líneas temáticas que hayan elegido, así como sus potencialidades y talentos de liderazgo, iniciativa, creatividad, compromiso social, capacidad organizativa, capacidad para la comunicación oral, para la educación emocional, para la educación ambiental y para la expresión escrita. Imagínense un docente que no escribe y enseña a escribir, ¿no?
Asimismo, se debe promoverse su gusto por la lectura, capacidades de investigación, sensibilidad estética y cultura artística, manejo de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces debe impulsarse el papel que en la formación de docentes tienen las escuelas normales, que ya Peña Nieto casi las quería desaparecer. Ya, ahorita ya están menos amenazadas, pero las normales tienen una potencialidad también grande porque es una especialización en en el trabajo docente, en la formación docente, que incluso las universidades no tienen, ¿no? Las universidades se nutren de profesionistas, de científicos, pero no de especialistas en educación, como son la educación básica a través de las escuelas normales. Como parte de este programa debe organizarse el intercambio periódico de experiencias de docentes en los ámbitos municipal, estatal, nacional e internacional. Bueno, aquí 8, la evaluación docente debe ser formativa. Cuando escribimos esto, estaba la reforma de Peña Nieto vigente. La evaluación docente debe evitar el enfoque excluyente y punitivo que le había dado Peña Nieto y, en cambio, ser parte de la formación basándose en la retroalimentación académica, el intercambio de experiencias, el decir, oye, de lo que tú estás haciendo con lo que nos acabas de exponer con tus educandos, pues a mí me gustaría o veo que le falta esto, le sobra esto, te sugiero esto, y esa evaluación retroalimentativa es muy valiosa. 9, valoración del trabajo docente. Los maestros deben ser más valorados y respetados socialmente, que los habían denigrado muchísimo, ¿no? Tener ingresos adecuados a su nivel profesional. Son profesionistas, especialistas en educación, no son pues un maestro nada más, ¿no? Como dicen, no, pues voy a estudiar aunque sea para maestro, no. El maestro debe ser alguien con estatus profesional. Claro, también hay que formarlo para que tenga precisamente a los docentes ese estatus profesional. Muchos de ellos lo tienen. Y condiciones laborales favorables, así como tener opciones para su desarrollo personal y profesional, que no sea una chambita el ser docente, la doble plaza para ganar un poco más, ¿no? 10, uso y apropiación didáctica de las tecnologías de la información y la comunicación, que ya ahora está mucho más claro, ¿no? Para cada curso debe haber varias opciones de textos básicos, no solamente un libro, en forma electrónica y en forma de audiolibro para las personas pues, que por diferentes motivos pudieran escuchar en lugar de, o que son invidentes, con más razón todavía, al alcance gratuito de docentes y estudiantes. Debe impulsarse la producción e integración de libros y materiales didácticos adecuados a las circunstancias y culturas regionales o estatales y garantizar que todos los estudiantes tengan acceso gratuito a computadora, a otros dispositivos electrónicos y a Internet, así como la capacitación de docentes y estudiantes para el uso de recursos educativos abiertos. Una buena señal inalámbrica de Internet debe ser de acceso gratuito en todo el territorio nacional. Nada más eso ya es una potencialización educativa. El 11, la participación democrática en las decisiones escolares, ¿no? La democratización de la educación. Es importante que todos los involucrados participen en la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas. En cada institución debe haber un consejo académico integrado por los docentes, representantes de alumnos, representantes de padres de familia y el director. Mediante comisiones y dictámenes previos, el consejo académico debe atender y decidir en primera instancia sobre las problemáticas académicas, administrativas, laborales y de infraestructura que se presenten. Claro, puede haber cosas que se vayan más allá de esa primera instancia, pero el consejo académico de cada escuela debía tomar decisiones y hacerla original, porque ahora hay algo así como consejos académicos, pero que solamente se encargan de cosas secundarias, de si van a pintar las bancas pero el programa, el proyecto educativo no tiene nada que ver. Eso está en los planes y programas que están demasiado rígidos y obsoletos. 12, hacer razonable el calendario y el horario escolar. Esto no quedó tan explícito. Dice, deben ajustarse el calendario y el horario escolar para evitar el desgaste excesivo y permitir el descanso adecuado y la convivencia familiar de estudiantes y docentes. Pero yo quisiera hacerlo más explícito. No debe haber escuelas de tiempo completo de preferencia, porque ya ven que en Nuño y creo que también Lujambio dijeron, ay, que las escuelas de tiempo completo desde por ahí de 2006 es una forma de hacer guardería a las escuelas para que los papás puedan estar más tiempo en sus lugares de trabajo, pero no, o sea, también es muy importante, tanto en las empresas como en la escuela, saber que la convivencia familiar es necesaria, que es un nutriente emocional fundamental para el bienestar y para el aprendizaje de otras cosas, para el trabajo inclusive.
Entonces no debe ser tan extenso. Lo ideal sería que las personas trabajen un máximo de 6 horas y los estudiantes 4 o 5 horas y luego convivencia familiar, convivencias amistosas. Ese es el proyecto, ¿no? Y si trabaja todo el mundo y bien organizado y no hay tantos gastos superfluos como ahora en ejército, en campañas electorales, en partidos políticos, en muchas otras cosas que se gastan, si todo el mundo trabajara en cooperativas, pues habría una sobreproducción y con poco tiempo de trabajo, 6 horas inclusive podrían ser mucho. Pero pensemos en 6 horas en una primera etapa en la que todo el mundo tenga trabajo. Y entonces habría riqueza y habría tiempo para convivir. Que ahora con la educación en línea se realiza un poco esto que previó un autor que se llama Alvin Toffler, que es en los años 70 del siglo pasado, planteó el shock del futuro y dijo que esto del Internet y de la intercomunicación, que apenas se vislumbraba, iba a hacer que las personas estuvieran más en casa, hicieran más comunidad vecinal, y esto ahora con el Zoom pudiera ser, sin menoscabo de que también se requieren encuentros presenciales, pero yo estaba pensando que los niños podrían ir 1 o 2 veces, 3 veces a la escuela, 3 días a la escuela, y lo demás hacerlo en casa. Igual los padres de familias, habría que organizarlo un poco para que no chocaran entre sí los horarios, el uso del internet o el estar oyendo la clase de uno con el trabajo del otro, sino cómo organizarlo, pero podrían tener más espacio para la convivencia cercana. 13. Administración e intercambio de experiencias escolares. Las escuelas estatales, federales y privadas deben establecer canales de retroalimentación recíproca como vía para participar en un sistema educativo nacional integrado conceptual y funcionalmente, pero con administración estatal e incluso municipal. Al menos una vez por año, los estudiantes, docentes y directivos escolares de todos los niveles podrían participar en intercambios de experiencias con sus pares en los ámbitos municipal, estatal, nacional e internacional. Podría haber reconocimientos y estímulos para instituciones y personas que destaquen por su labor educativa. Le pusimos muchos debe, pero se podría cambiar por podría. 14. Equipo médico y psicopedagógico escolar. Cada institución educativa debe contar con un equipo integrado por médicos, psicólogos, pedagogos y trabajadores sociales para atender las necesidades de salud integral de la comunidad escolar. Eso sería muy importante porque casi no existe, a veces hay desde emergencias, malestares y sobre todo atención psicológica y pedagógica para las personas que pudieran tener alguna dificultad en el aprendizaje o en su situación emocional o para optimizarlo y potencializarlo y desarrollarlo. 15. Escuela para madres y padres. Esta pues ya la hemos reivindicado y decíamos ya en Nuevo León se realizó, ¿no? En las escuelas ahora con el Zoom, podría ser incluso a través de Zoom, debe desarrollarse un programa sistemático de escuelas para madres y padres en sesiones de 4 horas una vez al mes, o ahora con Zoom 2 horas por mes, obligatorias para todos, ¿no? De tal manera que las instituciones y empresas deben dar las facilidades para que puedan asistir y participar. Los contenidos deben abarcar temas psicológicos, desde luego, calculamos un 60% por lo menos de temas psicológicos, médicos, pedagógicos, nutricionales, sociales y éticos. Los padres de familia pueden producir materiales en los que expresen sus propios conceptos sobre los temas analizados, participando activamente en el proceso de formación y autoformación. 16. Diversidad e inclusión educativa. Los programas escolares deben propiciar la valoración y participación de educandos con diversas actitudes, diversas capacidades, vocaciones, diversos talentos, integrándolos al trabajo en equipo de acuerdo a sus posibilidades e intereses, rompiendo con la tradicional homogeneidad escolar que es fuente de discriminación, ¿no? Ahora con la inclusión escolar, pues sí, pero el programa estandarizado para todos y que la persona invidente o con limitaciones cognitivas pues tiene que aprobar y ahí los van medio aprobando porque no los reprueban, pero obviamente no cumplieron con los objetivos curriculares homogéneos que están establecidos. Freinet pensaba, inclusive, el más importante de los pedagogos que creo yo que ha existido, Celestín Freinet, decía que no necesariamente tendrían que ser todos los niños de la misma edad. Podría haber niños, digamos, de 6 colaborando con otro de 8, otro de 10, otro de 12, y hacer cada quien con sus posibilidades un equipo de un proyecto social que pudiera ser interesante. Entonces, los niños más pequeños se podrían beneficiar
de la colaboración con niños que pudieran ir en otros niveles, que pudieran tener otra edad, otras posibilidades. 17. El laicismo educativo. Las escuelas públicas y privadas deben abstenerse de enseñanzas religiosas, así como de interferir o molestar a un estudiante o a un docente por sus creencias religiosas. El respeto a las creencias personales y el laicismo debe caracterizar a todas las instituciones educativas. Es decir, ya no debe haber enseñanza religiosa en las escuelas, ni privadas ni públicas. La enseñanza religiosa, pues que se quede para las iglesias. Catecismo, pero no en la escuela. La escuela debe ser basada en las ciencias. El laicismo tampoco se va a combatir las creencias religiosas. Se van a respetar, pero no se van a mezclar y menos a hacerse como obligatorias. Es todo un punto histórico, ¿no? El laicismo educativo. Ha habido, pues, muchos grupos religiosos que dicen, no, es que tienen derecho los padres de familia a educar religiosamente. Sí, pero no en las escuelas, ahí que haya esta pluralidad. Es muy importante para el proyecto nacional, porque si las escuelas ya de ahí van dogmatizando en cualquier creencia, es parte del problema que después ya no pueden interactuar pues, con otros puntos de vista. Si lo hacen fuera de la escuela, las iglesias, pues está bien, pero que sepan que la escuela es el encuentro con las diversas formas de pensamiento, los creyentes, los no creyentes, los creyentes en otra cosa y así. Y que no haya, y ese respeto a la creencia diferente es muy importante. El 18, fortalecer las diversas modalidades educativas y ahora más con el Zoom. Desde la secundaria hasta posgrado, los estudiantes deben tener acceso a educación en línea para acreditar estudios con base en horarios flexibles y teniendo acceso a materiales didácticos adecuados para esta modalidad, de tal manera que se garantice su calidad educativa. Puede combinarse la modalidad en línea con la modalidad presencial para potenciar sus alcances y puede haber diversidad también en las modalidades, no tendría que ser o estás en presencial o en línea. 19. Equipo docente suficiente e infraestructura escolar adecuada, porque ven que hay muchas escuelas todavía donde hay 1 o 2 profesores para todos los grados. Garantizar que todas las escuelas cuenten con el número suficiente y de especialidad adecuada de sus docentes, así como la infraestructura que permita optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 20. La televisión y la radio educativas. Todas las cadenas nacionales y las estaciones estatales y municipales de radio y televisión deben apoyar ampliamente la formación educativa y cultural con un enfoque plural y antidogmático, considerando al menos un 30% de su programación a cargo de equipos de producción en los que participen docentes y estudiantes de diversas instituciones educativas. Entonces, la televisión y la radio tendría que estar en todas las estaciones con fines culturales y educativos. No tener solamente el canal cultural, sino cómo hacer que la televisión y la radio tenga una incidencia fundamental en el desarrollo educativo. 21. Valoración y proyección social del deporte, la ciencia y la cultura. En los ámbitos municipal, estatal, nacional e internacional deben realizarse eventos y torneos anuales de los diversos ramos deportivos, así como foros, concursos, festivales de las diversas modalidades de expresión artística, de ciencia y de tecnología. Hay que crear un ambiente cultural y científico y tecnológico, una efervescencia, y es posible hacerlo. 22. Estímulo a los estudiantes destacados. Los estudiantes con trayectorias sobresalientes deben ser reconocidos y apoyados para difundir sus trabajos y continuar sus estudios. Debe haber programas de detección temprana y opciones especiales para el desarrollo de estudiantes sobredotados. Yo digo que aquí yo pienso que todos los niños tienen grandes talentos, todas las personas, incluso las personas con limitaciones cognitivas, con limitaciones sensoriales, con limitaciones motrices, tienen talentos que hay que valorar, no escoger solamente unos cuantos que sean como los genios, sino tratar de que todos lo den todo el mundo puede dar grandes posibilidades si se le educa. Y el 23, el último punto, servicio social educativo. Dice, como una manera de remontar en poco tiempo los altos índices de rezago escolar, los estudiantes de licenciatura pueden acreditar su servicio social mediante el apoyo educativo a uno o varios adultos para alfabetizarlos o bien para que concluyan sus estudios de primaria, secundaria o preparatoria o inclusive universidad. Las propuestas anteriores son de carácter general, dice el último párrafo de la carta,
y es necesario traducirlas en proyectos específicos pertinentes en cada contexto. El Consejo de Transformación Educativa integra educadores especializados que pueden contribuir para ello. Esperamos sean de interés de usted, así como para otros actores políticos que estarán coordinando al pueblo mexicano en esta nueva etapa que se abría el 1 de diciembre de 2018 y que ya lleva pues prácticamente 3 años, ¿no? En el texto que enviamos a la Casa de Transición agregamos un párrafo que no está en la difusión, que era, se solicitaba una audiencia para 15 personas para poder conversar, como lo estamos haciendo el día de hoy, sobre este proyecto, ¿no? Y atentamente, Educación para la Cooperación y la Paz, que es el lema del Consejo de Transformación Educativa, y pues envió copia a diputados electos en ese momento, senadores electos, diputados locales electos, a la jefa de gobierno en la Ciudad de México, que en ese momento también era electa, a los gobernadores electos, presidentes municipales electos, alcaldías electas, organizaciones sociales y a los medios de difusión. Y pues esta es la carta y es el proyecto educativo, se sintetiza mucho, no todo, del proyecto educativo del Consejo de Transformación Educativa, que si se hiciera realidad, pues sería una gran cosa para el país y de proyección mundial. Entonces está a su consideración. A veces digo que los secretarios de educación no son no han sido los adecuados y me dicen, pues ¿a quién proponen de secretario de educación? Y le digo, pues hay muchos que podrían ser, que tienen trayectoria educativa más que los que han sido secretarios de educación, pero digo, pues yo propongo que le dejen la Secretaría de Educación al Consejo de Transformación Educativa. ¿Cómo ven? Judith, ¿cómo ves? Judith, parece que se le Hola, congeló. buenas tardes. Sería, bueno, estaba pensando si, porque, ¿ya me escuchó? Ya, ¿No me ya, escuchó? ya. Me parece muy interesante todo lo que se propone y preguntaba si lo han reenviado nuevamente, o sea, algo así como de estar ahí como un machetito, reenviándolo, mandándolo hasta que lo lean. Sí, no, no formalmente, nomás lo enviamos una vez formalmente. Y lo demás lo hemos enviado a través se hizo un tríptico con este documento y como ahorita, digamos, esto también que estamos haciendo en este momento, pues es un mensaje, ¿no? Que si hay un poquito de sensibilidad pudiera captarse, ¿no, Judith? Esto sin menoscabo de que pudiera reenviarse otra vez, pero no se advierte como que hay interés, no se advierte como que hay sensibilidad, como que dice, oye, si vamos y lo enviamos, no ha habido eco, pues entonces es como si le hablaras a alguien que no te va a hacer caso. Entonces, pues inténtalo, a ver si ahora sí te hace caso. Pues lo podemos intentar, no lo descarto. Pero no le veo, la verdad, muchas expectativas. Ojalá y de verdad pudiera haber expectativas. Nada más la escuela para padres sería una cosa estupenda, ¿no? Que ya por ahí el Congreso de Nuevo León nos hizo caso. Judith. Sí, le digo porque, pues, como estaban apenas en las elecciones y ahí como celebrando y ya llegamos, entonces como que no te hacen caso, ¿no? Y como, bueno, trabajo en el área pública también y muchas veces los papelitos como que los pierden, ¿no? Entonces, como que ser constante en ese sentido, no digo diario, pero pues una vez al año, a ver, así como que quede la consigna y entonces van a ver, ay, miren, ustedes mandaron como 50 cartas, ¿no? A ver qué dice. Digo, es una propuesta. Sí, no se descarta. No le veo mucha expectativa, pero ojalá sí lo vamos a hacer. Vamos A a ver ver, de qué manera se les vuelve a enviar. Sigue sale. Sol y después Gaby. Sol, por favor. Buenas tardes a todos. Oiga, doctor, conozco a varios diputados que entraron. Entonces, como todos dicen que traen las mejores propuestas para ayudar a la comunidad y al pueblo, eso que nos leyó, se me hace muy bueno, muy bueno. Entonces, yo pudiera ayudarle para que lo reciban algunos diputados. Excelente. Entonces, no sé si por vía personal o vía correo electrónico. No sé cómo se quiera usted hacerlo llegar. Pues todas las vías, yo te puedo enviar
WhatsApp, creo que ya te debe haber llegado, o por correo te envío este texto, y si se los puedes hacer llegar, pues sería Ujú. estupendo. Igual todos los que están aquí presentes, si pueden ayudar a que llegue. Fíjate que en Chilpancingo, que es mi tierra natal, hay gente entusiasmada, incluso el presidente municipal le entusiasmó, pero hay algo que los ata, se meten más a la grilla y que no permiten cuajar la idea, porque le entusiasmó la idea. Según me han dicho, no lo he No, hablado yo pues es que los directamente. tienen bajo un sistema y Mm. una bola de cosas que ellos nada más están para obedecer y para fregar. Todo lo que Sí. sea para bien de la comunidad o del pueblo, no van a hacer nada, son enemigos del pueblo, doctor. Pues algo los Entonces, absorbe y los convierte como en otra, son como una casta, ya como no robot, piensan, robot, sí se meten en otra dimensión, ¿verdad? Ya, así como que es. ya no hay Entonces, conectividad. sí, y yo ahorita le comentaba ahí en el muro, pues, mire, nada más con que hiciéramos un municipio como Acherán, un Exacto. pueblo que no sea de indígenas. Entonces, empezar con todo eso que usted, todas sus ideas, empezar con un municipio, es como Sí, empezar a desgranar la mazorca, sí, pero sí, sí. es tirar primero tanto mugroso partido político y sacar, como lo hicieron en Cherán, sacar a tanto mugroso vividor, formar Sí. consejos que verdaderamente trabajen para el pueblo y no estén esperando a ver qué dádivas van a estar dando al pueblo para convencerlo. Que se Claro. pongan a trabajar verdaderamente. Yo estoy sorprendida con lo que están haciendo en Cherán, Sí. Es porque les está impresionante. sobrando presupuesto. Tienen ahorita lo que ningún municipio de México está haciendo. Sí. Y nada más es organización. Y lo único que hicieron fue sacar a tanta lacra, tanto parásito de ahí de esas presidencias, esas oficinas públicas que nos tienen secuestradas. Así es. Pero ese es el cáncer de la sociedad, toda la clase Sí. política. Y eso deberíamos de empezar con un municipio, doctor. Sí, pues busquemos ese municipio, lo estamos buscando, no desde ahorita, sino que ya lo estamos haciendo. Te digo que en Chilpancingo hay sensibilidad a todo esto. Hay otros municipios en Puebla que probablemente, me dice que entra un nuevo presidente ahora el 1 de octubre, que probablemente le interese plasmar mucho de lo que hemos venido trabajando en el Consejo de Transformación Educativa. Y así hay botones pequeños, mismo ahí donde tú estás, Sol, pues tú eres un botón ahí de muestra de otras posibilidades. Y ahora digo Nuevo León, que se sensibilizó a lo de la escuela para padres, pues ya es un pequeño pasito. Entonces se está difundiendo, hay muchos, gente que le parece interesante todo esto, pero como decías hace un momento, decía Judith, hay que reiterar, y por eso quise pues retomar esto que hace 3 años que lo andamos difundiendo, pero que pues mucha gente todavía no Yo lo aquí conocía. en Chihuahua, aquí en las escuelas, yo tengo infinidad de años que ya dejaron mis hijas las escuelas, pero últimamente yo he escuchado que hay escuelas para padres. O Sí, sea, lo he bueno, escuchado. hay escuelas para padres, no, pues sí hay muchas, la MAPSI mismo tenemos una escuela para padres, pero acuden voluntariamente algunos, los que más les interesa, curiosamente, pues los mejores, ¿no? Es decir, por eso llevan a la escuela para padres. No, el proyecto es que se vuelva ley para que incluso las empresas faciliten que los trabajadores y las instituciones faciliten que los trabajadores vayan a la escuela para padres y que se vuelva universal, porque mientras haya un sector de 50 o 60 o 70 o más por ciento, yo creo que las escuelas para padres que han existido pues van como el 5% de la población. Entonces necesitamos que el 100% o 90 y tantos por ciento de la población esté participando en la escuela para padres, y eso sería un cambio muy grande de nivel en la vida social, nada más por la escuela para padres. Ahora, si juntamos todas las otras propuestas, pues mucho más importante. Así es. No, Sí, doctor, pues pues si Chilpancingo está puesto, pues sí, apoyemos todos los estados y los municipios, toda la gente, ir a apoyarlos para que se haga ese proyecto sí, y que les vamos a nazca y que comentar eso. renazca y que se vaya cundiendo, porque estamos muy mal en educación, en cultura, en todo el país lo tienen hecho una basura.
Sí, vamos a hablar de esto con los de Chilpancingo, de que pudiera no solamente ser Chilpancingo por sí mismo, sino Chilpancingo con muchas personas de muchos municipios y estados contribuyendo a que Chilpancingo sea una muestra de lo que se puede hacer Y cultural y apoyarlo. educativamente. Muy buena Sí, idea. Pues sí, muchas apoyarlo. gracias. Nosotros acá estamos puestos, doctor. Pues ahí vamos. Hay que entender que estas ideas que están en el documento son del Consejo de Transformación Educativa, no de una persona, sino que se estuvieron analizando y se construyeron a través de reuniones con el Consejo de Transformación Educativa, y por eso también somos ya muchos los que estamos comprometidos y hay mucha gente valiosa para poder plasmar los proyectos en diferentes ámbitos, ¿no? Dice María Guadalupe Cervantes que es excelente las ideas de la carta, y quería Gaby hacer uso de la palabra. Adelante, Gracias a Gaby. todos. Creo que Saludos, Rosario doctor. también la estoy viendo como que quiere hacer uso de la palabra. Entonces, Gaby primero. Hola, buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes. doctor. Buenas tardes Buenas a tardes, todas y Gaby. a todos los que se encuentran aquí. Pues a mí me parece que es muy vasta la información que contiene esta carta y creo que si esto pudiera aplicarse, ¿no?, en el sistema educativo, implicaría una transformación impresionante, no solo educativa, sino social. Me parece como también muy favorable, ¿no?, las menciones que se hacen de lo que ya se está integrando poco a poco y lo que falta por integrarse. Entonces, lo que escuché es que la intención es que, pues, como comentaba usted, esto sea ley, ¿no? Y que sea una ley nacional, no solamente que pudiera aplicarse como en algunos estados, en algunos municipios, en algunas escuelas, sino que la intención del proyecto, pues, es general. Entonces, bueno, mi duda inicial era si había habido alguna respuesta, aunque sea de acuse de recibido, cuando enviaron la carta, y escuché que no hubo ninguna respuesta, lo cual pues me parece muy lamentable. Sí, coincido con lo que dice Judith, a veces se pierde, se puede traspapelar, pero pues creo que sí es importante dar respuesta, ¿no?, a las iniciativas. Entonces, lo que yo estaba pensando ahorita es si se ha considerado la vía de enviar esta carta directamente, por la intención del proyecto, sea directamente al Senado, pero a revisar en la comisión que sea de educación. Sí, o sea, específicamente a la Comisión de Educación, porque bien, la carta se envió al presidente, pero pues recibe seguramente infinidad de material y pues él no es completamente el responsable de atender cada una de las actividades y comisiones y aspectos nacionales. Para ello hay espacios y personas específicas, secretarías, y etcétera. Entonces se me ocurre que pudiera esto enviarse directamente a la Cámara de Diputados, senadores, a la Comisión de Educación. Sí. Algo que puedo revisar es ver cuál es esa comisión, quién se encarga de esa comisión y pues ver la vía para que pudiéramos hacer llegar esta carta. Sí. Bueno, es algo que puedo apoyar para revisar y que se ha de llegar así, ¿no?, como parte del Consejo de Transformación Educativa, pero también pensaba, ok, la información es muy vasta, pero que pudieran a lo mejor como hacerse propuestas muy concretas que consideraran con las que se pueden iniciar, porque luego a veces es como el espectro muy amplio y entonces como por dónde empezamos. No se puede a veces hacer todo al mismo tiempo, ¿verdad? Hacer este proceso de transformación implicaría muchísimo tiempo, muchísimas acciones, muchísimas gestiones y pues muchos procedimientos. Entonces, a lo mejor hacer una propuesta como podemos iniciar por aquí. Escuela para padres, digamos. Ok, por ejemplo, escuela para padres, ¿no? Si y está el antecedente ahorita que ya Nuevo León se realizó, entonces que quisiéramos que esta ley pues fuera nacional, no solamente fuera estatal. Entonces, así, por ejemplo, escuela para padres y algunos otros puntos que consideráramos como con los que se puede iniciar, y entonces que esos se integraran en la carta, y pues directamente a quienes se encargan de hacer la legislación, ¿no? Y quienes se van a encargar de hacer la vinculación también con Secretaría de Educación.
Entonces, pues ya con este material, yo mientras puedo revisar esa vía Muy y bien. pues ya darle continuidad. Sí, Te porque me podrías parece muy, encargar muy interesante. entonces, Gaby, tú te podrías encargar de que llegue al Senado, ¿no? A la Comisión de Educación del Senado. Y a otra persona le podríamos pedir de diputados y otro del la jefe de gobierno de la Ciudad de México, otra al gobernador de Guanajuato, y así podríamos distribuirnos para hacerlas llegar. En el caso de Sol también se las va a hacer llegar a algunos diputados de Chihuahua, ¿no? A los Claro, presidentes municipales. Podríamos hacer una gran campaña entre todos. claro, también puedo revisar eso, cuál es la comisión en el Senado y en el Congreso del Estado de Guanajuato también para Muy hacerla bien. llegar a diputadas y diputados. Ahorita ya están en transición, en cambio, pero pues para los electos. Sí, muy Sí, bien. y así algunas vías. Sí. Voy a poner mi correo en el chat por si alguien me la quiere solicitar por correo. Ya la acabo de mandar hace poquito por WhatsApp, pero por si alguien me dice, la necesito por correo, me escribe a ese correo que acabo de poner y se las envío por correo. Y también una última cosa, doctor, si fuera posible como que fuera un correo propiamente, o sea, no enviarlo nosotros como mensajeros, sino que hubiera un correo directamente del consejo Sí, para nosotros poder reenviar ese correo del consejo. sí, sí lo hay. Es info@transformacion-educativa.com sin acento, ¿no? info@transformacion-educativa.com, _medio. Okay. Y ese le llega a la mesa de coordinadora del consejo. Okay. Bueno, gracias Gaby, pues ahí estamos organizándonos. Sigue Rosario y luego Pati Hurtado. Rosario. Y pues justo mi pregunta es como un reto pensar que decir que si en este momento fuera secretario de Educación, ¿con qué iniciarías? ¿Cómo podríamos empezar a desenredar toda esta madeja? Ese sería por un lado. Por otro, pienso que en el contexto de la escuela es muy importante recuperar a Freinet. ¿Cómo le hacemos como para nuevamente, porque hay quienes no lo conocen, ¿no? Seguramente algunos maestros egresados, mucha gente, y pienso que es un pedagogo que podría, bueno, quien establece la relación de la escuela con la comunidad. Entonces, esto que tú mucho has comentado, que pues la estima tiene que ver, se desarrolla la estima o se puede generar la estima de alguien a partir de lo útil que hace por los otros. Entonces, bueno, y a partir también de esto, bueno, ¿cómo se puede generar comunidad? Entonces, pienso que a lo mejor un aspecto importante sería empezar a dar a conocer por muchos medios, hasta podemos hacer la semana de Freinet o algo por el estilo, porque sí he visto que realmente no se conoce mucho o posiblemente no se ha mirado las posibilidades que tiene su pedagogía. Y bueno, a mí me ha parecido muy interesante cómo tú lo haces, cómo lo recuperas y cómo trabajas tú como docente con tus alumnos, que hasta me gustaría mucho que lo pudieras comentar en este momento, porque sí he visto cómo tus alumnos se desarrollan muy bien, bueno, hacen trabajos muy interesantes y empiezan incluso hasta a publicar y bueno, les genera mucha estima el trabajo que tú haces con ellos como docente. Entonces, bueno, esas dos cosas podríamos pensar, como te comentaba, hacer un video, no sé, algo para empezar a dar a conocer a Freinet. Sí, gracias, Rosario. Hay una película que la estoy poniendo aquí en el chat que se llama L'École Buissonnière en francés y que se encuentra como la técnica Freinet. Lo único es que la quitan y la ponen en el YouTube, pero nosotros la tenemos en Amapsi en disco. Entonces, yo he estado copiando muchas veces la película para que la puedan ver todos los docentes. Me gustaría que la vieran todos los docentes porque ese docente que es protagonista de esa película es una muestra de lo que el docente podría ser, ¿no? Sí, y pues sí se podría hacer una semana de Freinet y así como vamos a hacer las jornadas vasconcelianas ahora en noviembre, vamos a recuperar muchas cosas interesantes de José Vasconcelos, probablemente podríamos buscar la fecha de nacimiento o de algo de Freinet y hacer unas jornadas freinetianas, ¿no? Si yo fuera secretario de Educación o cualquiera de nosotros, pienso yo que tendríamos que invitar al Consejo de Transformación Educativa a coordinar los diferentes aspectos
de la Secretaría de Educación. Por ejemplo, la red de universidades alternativas podría coordinar todo lo que tiene que ver con educación superior, ¿no? Y así habría para la educación básica. Hay muchas ideas, muchos proyectos. Entonces, formar el consejo técnico o sea, que no sea una persona, sino que seamos el Consejo de Transformación Educativa, los encargados de la Secretaría de Educación Pública, sería, yo creo, excelente. Lo veo muy remoto, pero bueno, eso sería excelente. Y ya podríamos empezar, pues, no es tan difícil hacer la escuela para padres, y AMAPS ya la está haciendo, ya nada más faltaría retomar la ley de Nuevo León, darle un poquito de mayor precisión y profundidad, y hacer ley nacional, y hacer que las empresas y las escuelas, digo, y las instituciones permitieran, ¿no?, que los padres de familia asistieran, incluso por Zoom se podría intentar en una primera etapa, o algunas cosas presenciales, etcétera, pero que fuera obligatorio. Podríamos hacer también, pues todas las propuestas se pueden ir iniciando, ¿eh? Cambios en el modelo educativo, que haya esta mayor conexión en Internet, que haya intercambio de experiencias, permitir que los docentes y los educandos tengan originalidad, hacer los eventos, estos festivales de cultura, ¿no? Las artes, hay muchas cosas, y ya lo vamos a hacer con la Sociedad del Afecto. Me parece, Judith, que el 9 de octubre tenemos el primer evento de Sociedad del Afecto y poesía, si no me acuerdo, si no mal recuerdo. ¿Sí? Y así después vienen Sí, todas así las es. artes. Entonces ya lo vamos a hacer nosotros. Imagínense si tuviéramos recursos, pues de todo tipo, que pueden tenerse desde una institución de gobierno, una institución, pues, con recursos económicos, recursos humanos, recursos materiales, pues se pueden hacer grandes cosas. Lo que es así como que, pues, desesperanzante, no desesperanzante no es la palabra, porque yo soy una persona con mucha esperanza, sino como que desconcierta que no se les ocurra todas las cosas que se pueden hacer, como un poco como Solo hace, que fabrica un montón de cosas, y a ella se le ocurren, ¿no? Entonces, esta posibilidad de que lo que la gente cree, o las cosas que se pueden hacer son muchísimas, no es tan complicado. Lo complicado es el burocratismo, pero se puede convocar, ¿no? Hágase festivales deportivos, nomás, esto de que se hacía hace tiempo, se hacía el 24 de octubre, que es el Día de las Naciones Unidas, se celebraban bailables de las danzas típicas de todos los países, o de muchos países, y eso era una riqueza cultural, ver el baile brasileño, el español, el ruso, y con los niños ahí va, y familiarizándose con esas culturas, ¿no? Entonces hay muchas cosas. Ahora, si aumentamos lo de los pueblos originarios, pues muchas cosas se pueden hacer. En realidad, esto que hacemos de un día del tequio, pues que se podía hacer el tequio escolar, La pues más escuela. sistemáticamente, no es gran problema. El problema es el paradigma. Lo que hay que romper es el paradigma. Creo que respondí, eran dos preguntas. Sí, pero un poco que les comentes, porque de verdad que sí se me hace muy interesante esto de qué haces con tus alumnos, bueno, Ah, la sí. pedagogía que usas. Sí, pues es una cosa que retomo de Freinet, y yo lo he desarrollado un poco más, que es que en la enseñanza el aprendizaje sea creador y productivo, y que hay incluso lo que le estoy llamando yo aprendizaje intergeneracional, que es cada generación produce cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, mis alumnos del semestre pasado entrevistaron a psicólogos de diferentes países, ¿no? Y están las entrevistas grabadas. Esta generación que está entrando ahorita ya vio las entrevistas que hicieron sus compañeros, hicieron infografías que por ahí les estuve mandando, ¿no? Sobre prevención de abuso sexual, sobre habilidades sociales, sobre afectividad, sobre relaciones de pareja, varias cosas. Entonces van produciendo cosas cada vez interesantes, incluso se van puliendo. Hay algunas de las 10 infografías que hicieron, pues que están todavía, que les falta. Entonces, esta generación las puede mejorar, o puede ampliar el número de infografías. Igual estuvieron haciendo mis alumnos la Escuela para Padres Iztacal, dando talleres donde hubo gente de diferentes estados, ¿no? Entonces, los muchachos se van proyectando, se van fortaleciendo en su autoestima, haciendo cosas interesantes. Y un principio difícil a veces de entender para algunas personas es solamente enseñar aquello que hay interés en aprender. Es decir, el reto del maestro es convocar, motivar el interés. Pero ya cuando alguien dice tienes que aprender aunque no quieras, ahí hay un problema pedagógico. No le encuentra sentido. Tienes que hacer la tarea para ver la tele. Totalmente antipedagógico, podríamos decir. Que, ay, la tarea es un pesar, yo no quisiera hacerla, pero quiero ver la tele, pues voy a ver la tele
o voy a jugar Nintendo, pero pues tengo que hacer la tarea. Se vuelve un pesar la escuela, algo sin sentido. Por eso cuando le preguntan a los niños, ¿te gusta ir a la escuela? Sí, porque ahí veo a mis amigos, a mis compañeros. No dicen, sí, porque quiero saber más de matemáticas, de ciencias, de lo que sea, ¿no? Quiero aprender cómo hacer las cosas, no. Quiero ir a ver a mis amigos, que es lo que la escuela tradicional sí ha brindado, pues, la convivencia entre amigos, entre compañeros, ¿no? Las generaciones, incluso con los docentes. Pero los contenidos escolares se olvidan porque no tienen sentido. Así ahorita le preguntamos a cualquier persona así, ¿para qué sirve un binomio al cuadrado? ¿Estudiaste secundaria? Sí, sí, estudié secundaria. ¿Para qué sirve un binomio al cuadrado? No sabe. Y un logaritmo tampoco sabe. Y así, ¿no? Un montón de cosas que se pueden decir. Entonces hay que hacer escuelas con sentido. Y es lo que estoy haciendo desde hace muchos años con mis alumnos. Hemos hecho libros con mis alumnos desde 1984. Todavía no los podíamos editar, pero hacíamos libros que encuadernábamos. Y ahora pues se han publicado varios libros que he hecho con algunos de mis alumnos, o ahora estos videos que estamos haciendo, ¿no? En fin, pues eso es lo que pudiera yo decir, Rosario. Muchas gracias, excelente, muy bien. Pati. Sonido, Pati. Saludos a todos. Ah, ¿Qué sí, tal? ya. Bien. Sí, bueno, estuve tomando nota durante la lectura de la carta y bueno, encuentro aspectos relevantes. Entre ellos, la actitud personal ante la vida y los cambios que se presentan, como en este caso nos ha tocado vivir con esta pandemia. Importante, ¿no? Completamente, se puede decir que estamos en contexto, pero a la vez no estamos en contexto por la forma en la que cada uno de nosotros ha tomado esta realidad y este momento vigente. Así como hay gente que se queja, así hay gente también que promueve y que hace por que las cosas sean diferentes. Entonces, la actitud es, no recuerdo quién lo decía, pero el 99.99% del éxito. Lo dijo Sol Carrasco eso. De acuerdo, entonces cada uno podemos pugnar por tener una actitud distinta ante la necesidad de un cambio. Con relación a los planes y programas, poco puedo hablar a pie puntilla de el total de los programas escolares, pero del que sí puedo recuperar es del programa de educación preescolar, en el que desde mi mirada objetiva, educativamente hablando, reconozco que hay aprendizajes que ni siquiera se pueden esperar del más adulto de los adultos. Entonces, es un programa muy ambicioso, es un programa muy minucioso, es un programa muy de la mano con el desarrollo del ser humano, pero que requiere de una actitud adecuada del docente y de autoridades educativas para poder llegar al éxito que se espera, porque en realidad es un programa maravilloso. Si ustedes se ponen a revisarlo, se pueden encontrar en él una serie de situaciones y de condiciones que rebasaría incluso los modelos de otros países llamados de primer mundo. Entonces, es importante que si tenemos ahí contextos educativos de peso, habría que ver qué actitud tenemos ante ellos. Con relación a el tiempo de acción educativa, estoy completamente de acuerdo contigo. Las escuelas de tiempo completo son a veces reclusorios para la gente que se encuentra ahí, no únicamente para el alumnado, sino para el personal que tiene que estar a cargo de niños pseudo abandonados que van y se encuentran ahí y que en el mejor de los casos quizá lleven a práctica 2 o 3 actividades interesantes. En 8 horas creo que estamos agotando la paciencia del alumno y además estamos infringiendo su libertad en medida importante. Con relación al manejo de consignas de cada comunidad en torno a ese desarrollo educativo y social que necesitamos, tenemos un contexto real que se vuelve un mero discurso. ¿Cuánta de la gente que se encuentra frente a estas movilidades sociales en verdad está convencida de la necesidad que implica la movilidad social? Muchos están ahí porque dicen que hacen como que trabajan, porque hacen como que les pagan. Pero ¿qué realmente estoy haciendo en producción? Si yo siembro y siembro de forma correcta, voy a cosechar. Pero si no estoy haciendo esa acción de sembrar de forma correcta, probablemente me falte agua, probablemente no tenga sol, probablemente no haya el aire ahí circulando que se necesita para que esa producción en algún momento pueda cosechar con fruto que tenga que ver con algo productivo y proactivo.
Entonces, ¿qué elementos estoy utilizando precisamente para este acto, ¿no? Con relación a lo que mencionabas de los interniveles. Hubo hace algunos años propuestas de trabajar internivel, en donde lo que yo hacía desde el nivel inicial básico, que te puedo llamar de guarderías, nivel preescolar, primaria, bla, 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 darle continuidad. Pero ¿qué es lo que pasaba con nuestros colegas? La quejadera de siempre, ¿no? El de primaria se quejaba de cómo llegaba el niño del nivel preescolar, el de secundaria se quejaba de cómo llegaba el alumno de nivel primaria, y lejos de concretar consejos técnicos que sí llegaron a efectuarse, actividades comunes de seguimiento al aprendizaje del niño, lo que pasaba era que todo mundo entraba en debatinga, se siente cada nivel como muy exclusivo, cosa que no lo somos, pero que la misma sociedad nos ha orillado a ser individualistas, a no ver por el otro, ni con el otro, ni por el otro, ni para el otro. Entonces, esta condición, y vuelvo a lo que comenté en un principio, de una actitud personal que te lleve a ese ser parte de, va a cambiar las cosas en el sentido de que cada uno de nosotros tiene una tarea muy independiente, pero a la vez social, porque nadie vive de forma ermitaña. Entonces, recupero y promuevo y estoy convencida de que la promoción del afecto es importante hoy por hoy. Y todo este trabajo que estamos haciendo con relación a esta promoción del afecto me parece muy recuperable, no solamente para el contexto educativo, sino para el contexto social, para el contexto político, para el contexto cultural. Simplemente ahora que ha mencionado Gaby esta forma de llevar este documento que está ahí todavía latente, a cada uno de esos espacios en donde puede ser no solamente leído, sino analizado y pugnar, llevar a praxis, como bien lo menciona ella, al menos unos primeros indicios de acciones que nos permitan continuar, ¿no? Lo cual nos orillaría como Consejo de Transformación Educativa a tener ese plan A, ese plan B, ese plan C, para continuar dando el seguimiento correcto a cada una de las acciones que tendrían que recuperarse a raíz de que alguien voltee y diga, ahí hay una carta, vamos a trabajar con esa carta. Entonces sí tendríamos que estar tomando a bien el contenido no solo de la carta, sino de cuál es mi implicación con relación a esa carta, cuál va a ser mi actitud con relación a ese contenido de la carta y seguir estableciendo redes, no solo de comunicación como este medio, sino redes de acción, ¿no? Porque pues mi frase es se hace haciendo. Entonces, Sí. agradezco muchísimo la compartanza en este momento y bueno, comprometidos estamos a llevar a cabo las acciones que tengamos que efectuar para poder consolidar y fortalecer este tipo de implementaciones, no solo educativas, sino de vida, ¿no? Sí, muy bien, Pati. Fíjate que me he dado conferencias un poco parecidas a esto, de ideas que yo he trabajado. Me he encontrado en las conferencias personas que me dicen, es que yo estoy trabajando algo parecido a eso. Cumplo con el programa y los trámites, pero aparte hago cosas creadoras, cosas creativas y experiencias educativas muy interesantes. Y creo que hay que proyectarlas, que no se queden en cada escuela, como lo que dijo Rosario, ¿no? Que yo comentara, que no se queden en cada ámbito, ¿no? Sino que lo vayamos, que hubiera formas, esto de que le llamaste de interniveles y del mismo nivel de diferentes escuelas, de compartir lo que han producido, lo que están haciendo. Entonces, no con el ánimo de quejarse, sino de ver qué sugieres, ¿no? Si tú eres de primaria, ¿qué le sugieres a los de preescolar? Y que los de preescolar no se sientan mal porque les sugieren cosas, que las tomen o no las tomen, pero que las escuchen. Igual al revés, ¿no? Lo que les sugieren los de preescolar a los de primaria. Y así con todos los niveles, cómo ir integrando un proyecto educativo vía la retroalimentación. Pero sí me parece que lo que estamos haciendo es impulsar esto, ¿no? De proyectarlo, proyectar las diferentes iniciativas en la educación y pues hacemos muchas cosas, ¿no? Entre ellos los libros, los congresos, las conferencias, estas mesas redondas que hemos estado haciendo y ya vienen las jornadas vasconcelianas ahora en noviembre y lo que vamos a hacer es la propuesta de Rosario, las jornadas freinetianas, nomás vamos a ubicar la fecha. Entonces hay muchas cosas que estamos haciendo. Ojalá y que haya esta conectividad que
que Gaby dice que nos pueden, que a lo mejor podríamos tener una reunión con la Comisión de Educación del Senado o de una Cámara de Diputados. Yo quiero decirles que esto que más o menos lo que puse aquí se ha expuesto en foros hechos en la Cámara de Diputados, incluso un artículo mío sobre cómo combatir la violencia se publica en un libro colectivo impulsado por una diputada que es Ángeles Huerta. Pero de ahí, o sea, sí lo saben, pero de ahí a que se lo prioricen o que se pongan a actuar, hay un poquito de trecho, pero bueno, en eso estamos, ¿no? Como dicen, insistir, y la insistencia no se va a acabar, ¿no? Por todas las vías, por la vía personal, por la vía colectiva, por la vía documental, por la vía práctica de nuestra propia docencia. En fin, todas las vías son viables. ¿O qué opina el CIE Servicios en Ingeniería? Buenas tardes. Muchas gracias. No sé si me escuchan. Sí. Perfecto. Pues yo quiero compartir mi opinión desde el punto de vista de una madre de familia, porque pues nunca he estado en la docencia. Sin embargo, pues tengo 4 hijos, de los cuales pues, y mi propia experiencia como estudiante, soy ingeniero en electrónica. Pues desde ese punto, desde esa posición, y la última sobre todo, con mi hija pequeña, ella tiene 13 años y está ahorita en segundo de secundaria. Pues yo creo que el modelo puede ser que no sea así como tan satanizado como lo pudiéramos hacer, que siempre buscamos un culpable. Y en este caso, pues es como que lo más completo, decir el sistema, el modelo educativo. Sin embargo, pues yo puedo decirles que platicando también con otras personas que ya tienen muy, muy consolidada una carrera laboral de acuerdo a lo que estudiaron, y comentamos, ¿qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia entre quien destaca, quien no destaca, quien aprovecha, quien no aprovecha? Y llegamos a la conclusión, entre muchos, que puede ser solamente el cambio de actitud del maestro lo que haga ese gran cambio, pero que verdaderamente llega a la conciencia del estudiante y lo hace ser diferente. La pura actitud del maestro. Claro. Y con respecto a eso, les decía, ya comentándolo con mis hijos, igual. Había maestros que ellos han tenido, que yo tuve, que cuando tú llegas a tu casa quieres platicar y seguir investigando del tema, aunque sea a lo mejor la materia que menos te guste, pero lo hizo tan agradable, tan ameno, tan interesante el profesor, que tú quieres seguir aprendiendo. Y les decía de la última experiencia de mi niña de 13 años. Ella actualmente está en una escuela que es particular, que la iniciaron por iniciativa, perdón, la redundancia, la iniciaron en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pues con intenciones así como que no eran del todo transparentes. Sin embargo, el modelo lo estuvieron puliendo de tal manera que yo les puedo decir sobre los resultados. Mi hija está feliz en la escuela, feliz de todas sus materias. Es la actitud que les comentaba, que se observa, que le gusta investigar, está ansiosa porque empiecen sus clases. Y pues también quiere conocer a sus compañeritos, porque ella pues ya tiene 1 año y lo que va de esta semana pues de manera virtual, ¿no? Sin embargo, son las materias lo que a ella la tienen impactada, lo que ha aprendido, la forma en la que los maestros le han hecho iniciarse en esos saberes que son totalmente nuevos para ella, que como es la secundaria, y han despertado en ella esa iniciativa, esa motivación para querer seguir aprendiendo. Entonces, pues aquí yo veo eso, ¿no? Yo he tenido la experiencia de que ha habido maestros que aunque estuvieron conmigo en kinder, a la fecha los recuerdo y recuerdo lo que aprendí con ellos. Y hay otros que pues bien dicen, ¿no? Que mejor hubiera sido no conocerlos. Entonces yo creo que por ahí pudiera empezar. A lo mejor decimos el contexto es muy completo, es demasiado también lo que pudiera alargarse, el llegar a todas esas lineamientos que pudieran hacer el cambio de transformación, pero sí sería un buen inicio trabajar en esa actitud. Sí, muchísimas gracias por escucharme. Sí, hay mucha razón, que la actitud maestro es muy importante
Claro, hay que ver cómo el maestro también se desgasta, ¿no? Con su doble plaza. Había un maestro que llegaba y les decía a los niños, creo que tenía triple plaza porque trabajaba en la noche como vigilante nocturno, y entonces les decía a los niños, va a haber niños, hoy vamos a hacer dibujo, dibújenme dormido, ¿no? Y entonces se ponían en una posición y le iban y le decían, maestro, ya lo acabamos de dibujar, a ver, sí están bien sus dibujos, ahora en otra posición, y se cambiaba de posición, ¿no? Y así hay de todo, pero hay también muy buenos maestros. Yo he preguntado, ¿no? ¿Ustedes recuerdan maestros que les hayan dejado huella? Y conforme ha pasado el tiempo, escasea más la gente que dice que sí hay maestros, pero sí los hay, ¿no? Un detalle interesante ahí es que decían incluso en un video que hay sobre el juicio de la escuela, que hay que verlo, que la educación en Finlandia o en Singapur está mejor que en México, dicen. Pero le digo, a ver, alguien de Singapur o de Finlandia que haya trascendido, pues por su producción cultural, por producción científica, por algún invento, por algo, ¿no? Una música o alguna persona, y no encuentran casi. Por ahí un día me mencionaron un grupo de rock de Finlandia, y en cambio en México pues tenemos muchos grandes personajes, entonces tenemos grandes aportaciones culturales y obviamente son cosas muy importantes. Por ejemplo, lo que vamos a ver de Vasconcelos, pues fue muy importante entre 1921 y 1923, pues se hicieron grandes cosas educativas, pero decíamos de 76 para acá es donde, 72 para acá es donde viene más la debacle de la educación en México, a pesar de que a veces los programas están interesantes, pero hay muchas problemáticas que se tienen, y sobre todo eso en los 80s, un psicólogo hizo un primariómetro para ver qué tanto la gente recordaba de lo que había aprendido en primaria, y los que más recordaban, que eran los que tenían doctorado, sabían como un 30% de los objetivos de la primaria. Entonces, sí se pierde mucho. Hay otras formas educativas, como decíamos, de Freinet y de Freire, que también habría que incluir en el diálogo. Freire y Freinet sería interesante, pero se pueden hacer cosas. De luego la actitud de los maestros, pero la actitud de los maestros, así como hablamos de la escuela para padres que hay que desarrollar, pues también hay que hablar de la formación de los docentes, de las escuelas normales, de que en las escuelas normales, como diría Rosario, se conozca bien y a fondo a Freinet y a Freire, y que eso después se lleve al proceso del aula, y también los programas, ¿no? Las infraestructuras, todo cuenta, pero sí pensamos que el número uno del proceso educativo es el docente. Hay que trabajar mucho sobre la formación del docente y los padres de familia en cuanto a la educación, la crianza que le podríamos llamar, ¿no? La crianza junto con el docente, pues son lo que forman, ¿no? Pero eso también no hay que dejarlo de acá, ver si un día toman conciencia a ver si ocurre, sino hay que hacer que los padres de familia sean mejores padres de familia y que los docentes sean mejores docentes en general. Hay muy buenos, hay muy malos, hay regulares, pero en general quisiéramos mucho mejores docentes, mucho mejores padres de familia en general, y porque sí hay mucha problemática social derivada de las limitaciones que hay en ese sentido. Entonces, muy bien, pues no dijo su nombre, sí es servicios. Sigue Yolanda y luego Otilia. Yolanda. Hola, buenas tardes. Bien, doctor, muchas gracias por compartir esta información, y bueno, solamente quiero comentar en relación a su propuesta de realización del servicio social en la universidad. Se me hace muy interesante porque, bueno, es una manera de llevar esos recursos que tienen los estudiantes universitarios, pues a población diversa que por múltiples razones efectivamente no puede acceder a este tipo de educación. Y quiero comentar que, bueno, sí sé de un familiar, actualmente terminó la licenciatura en la ENEP, no, la FES Zacatlán, en historia. La modalidad, digamos, una de las opciones para realizar el servicio social es justamente que sean tutores de alumnos de los primeros semestres en relación a dudas que pudieran generarse. Se me hace también muy interesante, esto le comento, bueno, es en la carrera de historia, pero de la misma manera se pudiera implementar en diversas áreas, ¿no? Los recursos están disponibles,
sé de muchas personas que terminan su carrera y que están deseosos de hacer el servicio social. Por cuestiones de pandemia, bueno, se dificulta, pero aún terminando la pandemia, considero que a veces se cae en el mismo error de que es ir a prestar el servicio a un lugar donde realmente no se sienten motivados. Rosario preguntaba, ¿por dónde podemos empezar? Esta se me hace también una excelente opción, la cuestión de trabajar en servicio social de esta forma o buscando otros mecanismos que sean de interés, ¿no? Para las diferentes Sí. poblaciones. Sí, pues de acuerdo, ¿no? Aprovechar y todo ese potencial que tienen los jóvenes. ¿Cuántos profesores, cuántos que están terminando la carrera de química pudieran asesorar proyectos químicos en la secundaria o en la primaria o con los adultos o las personas que pudieran tener algún rezago? Y así dentro de la misma carrera, como tú lo señalas, ¿no? Una de las cosas que hay que recordar es que una de las mejores formas de aprender es enseñar. Entonces, si alguien empieza a tratar de formar a otros, su formación empieza a enriquecerse también, incluso con las preguntas y hasta con las discusiones que pueda tener con sus estudiantes, se forma, ¿no? Entonces, es muy importante. Gracias, Yolanda. Seguiría Otilia. Bueno, bueno, aquí se han dicho varias cosas y un montón, claro, si nos ponemos a discutir de educación no terminaríamos en toda la vida. Yo tuve experiencia como docente durante 50 años, primero en la preparatoria y luego en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Y la verdad, a mí un día me dieron un gis y un borrador y me dijeron, ya, empieza a dar clases. Y yo quería más una silla y un látigo porque les tenía miedo a los chavos. Luego me di cuenta que no eran tan feroces, pero muchos aquí han hablado del cambio de actitud de los profesores. Bueno, yo creo en cuanto a la actitud de los profesores que están mal pagados, que están muy trabajados, que trabajan muchísimo. En el colegio tenían 30 horas a la semana de clase y aparte es la preparación de la clase, es muy, muy pesado y en la universidad el maestro de asignatura está muy mal pagado y tiene un exceso de trabajo muy grande. Yo pienso que si les pagaran bien, podrían a lo mejor cambiar su actitud y hay gente que tiene que tener, como dice Marco, 2 plazas para poder cubrir todo lo que necesita su familia, ¿no? Porque el pago realmente es muy, muy bajo. Y había muchos maestros frustrados que no habían podido seguir trabajando en la industria y odiaban a sus alumnos, se vengaban con ellos, ¿no? Sí. Para mí, cambiar esa actitud vendría pasando por la promoción de la sociedad del afecto, de entender que todo, que eso, lo que vaya en beneficio de la comunidad también va en beneficio mío, ¿no? Y entender que esos seres que tenemos allí enfrente, que muchas veces decimos, son flojos, no saben nada, por favor, ve que ese es tu alumno, no hay otro. Ese es tu alumno y vele lo bueno que tiene. Y yo creo que los chavos tienen muchísimas cosas buenas. Bueno, a mí me lo demostraron durante 50 años. Muchísimas cosas buenas que se pueden tomar en cuenta, ¿no? Bueno, por un lado, los profesores, que yo creo que todo se arreglaría si se estuvieran bien pagados, que es otra cosa por la que yo creo que el Consejo de Transformación Educativa tendría que pelear también. Que el profesor, lo dice por cualquier de la carta, ¿no? Que el profesor estuviera bien pagado y fuera reconocido, porque está cumpliendo con una labor muy importante. Y sobre todo los profesores de niños, los de chiquitos, y creo que ellos están más mal pagados, no lo sé, pero creo que ellos están más mal pagados, ¿sí? Eso tranquilizaría un poco, no tendrían que tener un doble trabajo, como lo tienen muchos. Y por otro lado, promover esa sociedad del afecto, eso sería muy, muy importante para resolver el problema en cuanto a los profesores. Y la otra es, a los niños les enseñamos cosas que no les interesan, entonces hay que cambiar los planes y programas de estudio. Mi experiencia en el CCH fue que
los últimos años nos pusieron como temas de química agua, oxígeno, suelo, alimentos y medicamentos. Esas eran las 5 unidades que dábamos en química. Y empezando por lo personal, trabajamos varios profesores, bueno, Guadalupe que está allí y otra amiga, estuvimos trabajando y los chavos sí se interesan porque son cosas próximas a ellos, muy próximas a ellos. Entonces, eso tenemos que ver y también en la carta, ¿no? Entonces, tendríamos que promover la sociedad y el afecto, tendríamos que promover que los profesores estuvieran bien pagados y tendríamos que promover que hubiera planes de estudio más cercanos a los estudiantes para resolver problemas. Nada más porque ya, bueno, se habló muchísimo y ya estoy repitiendo. Sí. Gracias. Sí, pues muy de acuerdo contigo, Otilia, y qué bueno reflexionar en esta ocasión colectivamente sobre lo que ha pasado. Había un poco la expectativa, pues, con que este cambio político que se dio en 2018 pudiera abrir algunos cauces, y lo que quisimos también hacer hoy es que las ideas están, los proyectos están, pero los cauces son los que todavía no están claramente abiertos. Y es lo que vamos a ver si, como decía Gaby, se pueden abrir algunos cauces, o como dice Sol, con los diputados o algo así, y si no, pues continuar con nuestros proyectos, ¿no? Estamos ya con el estamos avanzando mucho en el proyecto de reconocimiento de validez de estudios por parte del Consejo de Transformación Educativa, digo, y pues eso va también, nos vamos avanzando. Si podemos hacer que se sensibilicen la clase política actual, pues muy bueno, y si no, pues de todas maneras seguimos avanzando. Tampoco podemos como apostarle a ver si un día nos hacen caso, pues que ojalá y nos hagan caso, y si no, pues seguimos, ¿no? La avalancha del cambio debiera seguir desde el pueblo, desde la organización, desde la autogestión, la autoorganización, y no esperar que alguien que está a veces como en otra dimensión, pues a lo mejor un día abra una rendija y diga, pues aquí hay algo interesante como Nuevo León, ¿no? Que ya la abrió por ahí, pues si la abren, pues qué bueno, excelente, y vamos a aprovechar todo eso. Entonces, si hay este contacto con el Senado, con los diputados, pues con muchísimo gusto. Algunas veces me han dicho que por qué no pedimos una audiencia con el observador, pues ojalá que nos diera un día una audiencia, pero imagínense 15 minutos, pues no son a veces suficientes, casi tendría que ser un taller, unos 2, 3, 4 horas, o incluso un curso, ¿no? Para que pudiera ver el cambio de paradigma, a ver si es posible, y si no, pues documentos, cartas, videos como este que estamos hoy haciendo. Es el enlace de este video, pues se le puede mandar también a los diputados, a los senadores, que ojalá, y con esto que estamos diciendo, pues se podrían decir, vamos a dialogar, ¿no? Vamos a escuchar, ojalá. Bueno, con eso terminamos, si les parece bien, esta sesión del día de hoy. Y les invitamos a la siguiente conferencia, que aquí está, miren, también está muy interesante, ¿verdad? El próximo viernes, la filosofía de la educación en México, usos y teorizaciones. Sanar y crear el doble vector de la filosofía en la educación. Miren qué interesante, de Martín López Calva. Y va a estar también otra persona que va a hablar sobre una filosofía de la educación desde una posible hermenéutica polifónica, ¿no? La hermenéutica, el arte de la interpretación, pero con diversos sonidos, ¿no? Pablo Flores del Rosario, y va a ser el 10 de septiembre por este mismo canal, 451-780-3944, a la 1 de la tarde. Va a ser una mesa redonda en línea, y según entiendo es Omar de la Rosa quien está coordinando esta mesa. Muchas gracias por su acompañamiento a esta revisión del proceso educativo en los últimos 3 años y las potencialidades que pudiéramos tener. Y seguimos como Consejo de Transformación Educativa, y nos vemos aquí cada viernes a la 1 de la tarde. Muchas gracias por su reconocimiento de Rosario. ¿Verdad? Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Gaby. Buena tarde, gracias, Marco. Gracias, Pati. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, Omar, pues un gusto estar aquí. Gracias, Lisbeth. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego, Yolanda. Tere, muy bien, Tere, que estés muy bien. Hasta luego, Rosa María también.
Judith, con buenas ideas también, María Guadalupe Cervantes también, que estuvo poniendo varias cosas interesantes en el chat, y que esperemos que sigamos en contacto, María Guadalupe, para todo este proceso. Gracias a Otilia también, siempre reflexiva, y Rosario, pues muy, muy atinada y muy aguda en sus preguntas, sus planteamientos también. Muchas gracias por todo, y hasta dentro de 8 días. Y gracias a las personas que nos vieron por Facebook y a los que ven este video que en este momento vamos a detener. Hasta luego.